8 de noviembre de 2023. En ese momento, por una información surgida aquí en España, se activaron todas las alarmas alrededor de la amiga Casa Real danesa, a raíz de unas comprometedoras fotos que salieron a la luz. Unas instantáneas de las que Felipe y Leticia se desmarcaron, a pesar de que en estas imágenes, 5 días después de la salida de esas fotos, hubo tensión palpable con los reyes de Dinamarca, especialmente entre Leticia y Mary Donaldson. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a aquella exclusiva de la revista Lecturas que generó un auténtico revuelo al publicar en el centro de su portada una imagen del rey Federico junto a Genoveva Casanova, ex de otro aristócrata español, Cayetano Martínez de Irujo, paseando por las calles de Madrid. Una imagen vale más que 1000 palabras y la propia afectada llevó a todos los medios a juicio, precisamente por hacerse eco de esto e insinuar que habría alguna cosa más, relación extramarital de Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova. En la revista lo único que decían era que el futuro rey la visitó y durmió en su apartamento. Como era de esperar, nada se llegó a confirmar, pero esta simple coincidencia se convirtió en un escándalo que trajo graves consecuencias para la familia real danesa. Tanto es así que incluso se llegó a decir que la relación de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson pendía de un hilo. No hay duda de que el tiempo al final lo ha curado todo, los hemos seguido viendo como pareja y aparentemente habrían logrado solucionar sus diferencias. Pero ahora, cuando parecía que el matrimonio real estaba pasando por uno de sus mejores momentos, ha salido a la luz una información de que lo puede cambiar todo de nuevo. En España se están investigando nuevamente las fotos del soberano con Genoveva Casanova. Este mismo lunes pasado, un programa ha dedicado parte de su emisión a comentar este polémico tema. 2 años después de la publicación de esas imágenes, la tranquilidad de la familia real danesa se vio nuevamente sacudida y, según ha trascendido, el rey Federico y la reina Mary de Dinamarca habrían recibido un chivatazo de que en España se están volviendo a hablar de estas polémicas fotografías. Ellos no tomaron ninguna medida legal, pero Genoveva Casanova sí. Y de hecho lo hizo contra la revista Lecturas, el paparazzi que hizo aquellas imágenes, la persona que realizó el texto y también los programas de televisión que en este caso se hicieron eco de ello. Y adivinad qué, efectivamente, medidas legales también contra Ana Rosa Quintana, en particular los programas de Ana Rosa Quintana y su productora de televisión Unicorn Content. La reacción de Felipe y Leticia respecto a esto ha sido la que tuvieron en su momento, no indiferencia de cara al público, pero moviendo hilos por detrás. Y es que no quieren que este escándalo dinamite un poco las relaciones de amistad entre una casa real europea y otra. Han visto con buenos ojos el hecho de que Genoveva demandase, auspiciada también por su ex marido Cayetano Martínez de Irujo. La mayoría de los medios dicen que no, que esa demanda no va a prosperar en absoluto. Sin embargo, quiero recordar que Cayetano Martínez de Irujo es una persona que todo lo que ha demandado lo ha ganado. Y en estos momentos su ex mujer cuenta con los mismos abogados. La cosa se vio tensa en ese homenaje que hicieron a las víctimas del Tercer Reich, donde se dieron cita diversas monarquías europeas. El encuentro entre Leticia y Mary Donaldson fue bastante tenso. Yo de momento os he puesto aquí estas imágenes, que como digo son 5 días después de la aparición de las fotografías, donde Felipe y Leticia tuvieron que dar la cara frente a Federico de Dinamarca y Mary Donaldson. Ha hablado también un paparazzi que participó en ese trabajo periodístico, bueno, lo llaman así,
Dice, fue un reportaje que lo trabajamos muy bien y salió redondo. Y dice, aunque hay gente que a día de hoy no se lo puede creer, yo me encontraba buscando sitio para aparcar cerca del Retiro y vi a Genoveva con un hombre. Mi chip periodístico me hizo pensar que podía ser su nueva pareja y desde el coche cogí la cámara y les hice una foto entrando a su casa. Fue en ese momento cuando el fotógrafo revisó todas las imágenes y se dio cuenta, le sonaba la cara, efectivamente era Federico de Dinamarca, así que decidió avisar a más compañeros. También ha relatado qué pasó después de toparse con esa inesperada escena. Dicen que sobre las 8:30 llegó un coche y recogió a ambos, que hicieron el seguimiento y que les llevaron hacia el restaurante en el que cenaron los dos. Dice, tras la cena consiguieron adelantarle e hicieron una foto en casa de Genoveva. Él salió a las 8 de la mañana dando vueltas por el barrio hasta que le recogió otro coche del cuerpo diplomático de la Embajada de Dinamarca. Y añadido por parte del paparazzi, creo que no era la primera vez que iba ahí. En Dinamarca, mientras tanto, pues como aquí en España, Felipe y Leticia, Federico y Mary mantienen su habitual agenda institucional y han pasado 2 años y no han hecho ningún tipo de comentarios públicos al respecto. El impacto de este chivatazo al final genera interrogantes sobre la estabilidad de la pareja real en medio del creciente ruido mediático. Bien, aquí pasaron varias cosas. Me parece que el asunto es que se quiso jugar un poco con la imagen de Genoveva Casanova, porque la pusieron como la pusieron. Era una chica que tenía muy buena imagen, ella es mexicana, aquí en España siempre la hemos tenido pues como una persona dulce, al contrario que Cayetano, que suele ser más hosco y demás, pero yo entiendo su enfado. Ella perdió oportunidades laborales por todo este escándalo, estuvo mal una temporada, sin entrar si es verdad, si es mentira, se hicieron comentarios bastante crueles desde algunos programas. Curiosamente, ahora la mayoría de esos programas llevan la seña de Ana Rosa Quintana, la misma que en unos audios se le podía oír que Leticia estaba completamente loca. Así que me parece que Leticia y Felipe aquí van un poco sin ambajes, apoyando en este caso a la que en principio se ha señalado como víctima de todo esto, que es, por un lado, Genoveva Casanova, por otro lado, los reyes de Dinamarca, en especial Mary Donaldson. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, desde Zarzuela no van a hacer ningún tipo de comunicado. Si ya cuando filtraron los audios no dijeron nada, aquí tampoco, pero bueno, extraoficialmente se dice que se están moviendo hilos en este sentido para que de alguna manera la demanda de Genoveva Casanova prospere. En contra, como digo, de lo que dicen muchos medios que afirman que en la revista se dedicaron únicamente a comentar las imágenes sin poner un más, sin poner un menos. Pero lo que digo, al final una imagen vale más que 1000 palabras y la insinuación iba bastante implícita. La insinuación era explícita en esas fotografías y en ese reportaje que salió en su momento. Yo de Leticia no sé si me querría enfrentar a la maquinaria mediática de Ana Rosa Quintana. Es un poco la reflexión que hago yo de todo esto. Genoveva sí ha cogido el toro por los cuernos, se ha enfrentado y vamos a ver un poco cómo sale parada de todo esto, gane o pierda el juicio. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo y gracias por estar ahí.